Y luego han estado compartiendo esto. Dejo esto por si alguien quiere darle un vistazo, pero en 2019 el periódico Confidencial estuvo investigando sobre Frank, también muy curioso todo. En 2019 ya la gente decía que olía mal, pero no queríamos escuchar. Ya, la noticia que han estado compartiendo del Confidencial. Acá está la fecha, ¿sí? 2019. Este entrañable personaje que nos acompaña desde el 2010 ha pasado de entrenador de tenis y presentador de TV a querer ser la por traficantes de nutrias. ¿Qué está pasando con Frank? Sus cientos de miles de fieles seguidores sienten como si conocieran a Francisco Javier Cuesta Ramos, más conocido como Frank de la jungla de toda la vida, pero su biografía es como la selva tailandesa, alterna claros en mitad del bosque con serpientes al sol y partes tan frondosas donde ni la luz se atreve a adentrarse. Algunos episodios de su vida son tan increíbles que solo en televisión podrían ser ciertos. La versión oficial que circula de la existencia de este leonés de 47 años es que tras un accidente de moto que truncó una prometedora carrera como tenista, Cuesta aprendió a ser entrenador en la academia de tenis más prestigiosa del mundillo, la de Nick Bollettieri en Florida. Tras unos años en los que entrenó y viajó con jugadores del nivel de Mónica Seles, la academia le encomendó abrir una sede en Bangkok y Francisco Javier, hoy conocido como Frank de la jungla, Natural Frank, cayó rendido ante la belleza del país surasiático y se instaló allí, casándose con una supermodelo local y completando estudios en veterinaria y herpetología. Aquí dice que completó los estudios, 2019 ya. Alancito, pero no todo tiene que estar veraz. Sí, 2019 a 2025 ya se aclaran más coserijillas, ¿no? Si es que tú vas a constatar de frente ya al mismo colegio. En 2010, tras un fortuito encuentro con el programilla Callejeros Viajeros, se convirtió en una estrella de la televisión en España como divulgador de la naturaleza, pero sus ambiciones ambientalistas pronto comenzaron a incordiar a las redes de tráfico de animales que no dudaron en tenderles una trampa que ha dado con los huesos de su amada en la cárcel. El pasado mes de diciembre subió a YouTube un videillo donde él y un cámara eran tiroteados por unos traficantes de nutrias en Laos. Ahora sepamos cuál es la verdad sobre todo esto. El niño que siempre iba con una raqueta. En León muchos recuerdan aún al pequeño Frank Cuesta, sobre todo sus compañeros del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el mismo centro en el que había cursado sus estudios unos años antes Mariano Rajoy, pero a diferencia del gallego que dejó su impronta de empollón en el Colegio Cuesta, le recuerdan como un niño gordito y vacilón, capaz de liársela al más pintado. Sus compañerejillos aún se ríen con las bromillas de Cuesta, conocido por entonces como Paquito y su hermano en clase del historiador Eutimio Martino. Era un amante de lo alemán y no paraba de tirar por tierra a España, decía que seríamos instalados en el Celtiberia Show, y Paquito a veces hacía como que se iba de la clase y le vacilaba desde el pasillo. Paquito, ¿no? Paquito Cuesta. Distintas versiones coinciden en que pese a lo vacilón, Paquito no era problemático y tenía buen fondo. Dedicaba gran parte de la recreo a buscar bichos y a clavar palos en el suelo. En el extenso terreno que tienen los jesuitas en León, iba siempre con una raqueta en la espalda. Le fascinaba jugar al tenis. A menudo lo hacía con el profesor de educación física, aunque no le recuerdo especialmente bueno, dice otro de sus compañerijillos. Lo cierto es que, según la versión de Cuesta, su pericia en la pista le valió para ingresar en la escuela de Bollettieri. Este periódico ha tratado de confirmar este extremo con la escuela sin éxito. Cuesta se sigue reuniendo en ocasiones con sus compañerijillos de clase después de su éxito televisivo. Para la mayoría de ellos es un orgullo que Paquito haya triunfado en la televisión y lleve el nombre de León por todo el mundillo. Paquito triunfa en la tele. El descaro de Cuesta se reveló idóneo por la televisión desde el primer momentillo. Sabe buscar el espectáculo y sobre todo maneja perfectamente los tiempos televisivos. Cada vez que presenta una nueva temporada de sus programillas, un cambio de cadena, antes aparece en televisión mostrando momentillos en los que estuvo a punto de morir. Una y otra vez Cuesta insiste en recordar por los platós los pasajes en los que ha sido mordido por reptiles o atacado por contrabandistas, fiel al estilo de Indiana Jones. Sin embargo, los expertos e incluso el propio Frank en alguna ocasión consideran que estas situaciones son exageradas propias de un espectáculo para la televisión. El primer episodio polémico tuvo lugar en febrero de 2011. El videillo muestra a Cuesta gritando en el suelo mientras se ve a una pitón enroscada en su cuello. En su ayuda acuden el cámara y el productor, que le libran del animal sin demasiado esfuerzo. He pegado el grito con lo último que tenía. En 3 minutillos más me hubiera matado, dice Cuesta en una obvia sobreactuación. Fue Nacho Sierra, experto en serpientes, popular por su participación en Crónicas Marcianas, el primero en levantar la voz. Esto es un burdo montaje. Los pitones, para asfixiar a sus presas, las muerden, las anillan para asfixiarlas. Una serpiente que no muerde no puede asfixiar, dijo. Se trata de una pitón molurus de unos 3 metros, de las que se utilizan para televisión porque son bastante pacíficas. Haría falta un ejemplar de unos 8 metros para matar a un ser humano, y aún así este no es presa de las serpientes, continúa. La serpiente se la colocaron en el cuello y él la agarraba por la cabeza, entonces el animal se enrosca y contrae por el miedo, pero con 3 metros de serpiente, tanto Frank como el cámara tienen fuerza suficiente para desenrollarla sin problema, explicaba Sierra. Cuesta increpó a Sierra, acusándole de no saber nada de la selva. Unos meses después, en septiembre, Sierra volvió a ser preguntado en su espacio de cadena dial acerca de otro incidente de Frank, con una de las víboras más venenosas del mundo. Lo primero es que la picadura de una víbora, la Rachel, en este caso no provoca una quemadura como esa, dijo el experto. La herida tendría otro aspecto, con 2 incisiones grandes y por supuesto no se haría una necrosis inmediata como se ve en el videillo. Lo de extraer el veneno del corte, no ir al hospital, es todo muy peliculero. Sierra revisó las imágenes con 2 de sus maestros en reptiles, Alex Fabián y Oscar Campos, para concluir que la herida
explica que luce Frank es falsa, que se trata de un apósito de los que se usan en la industria del cine para emular lesiones. Esto provocó un enfrentamiento público entre Sierra y Cuesta que terminó con una serie de cartas en las que se calmaron los ánimos. Hoy alejado de los medios y centrado en la formación canina, Nacho Sierra prefiere no volver a agitar el avíspero de Fran de la Jungla. Responde a las preguntillas de este diario con una sola frase: con estos comentarios tan solo dije que aquello fue un tema cinematográfico con caracterización incluida. Aquiles le clavaron una flecha en el talón y así lo representó Brad Pitt en Troya, pero era una película. Animales enjaulados. En España, el grupillo de personillas que trabajan con animales para cine y televisión es muy reducido. Hay creadores naturalistas, directores de documentales académicos y toda clase de divulgadores. Frank no pertenece a este mundillo ni ha hecho nunca el menor esfuerzo por conseguirlo. Así, en este sector le consideran un outsider que trampea demasiado la realidad en favor del espectáculo. También un bichero esto es alguien que tiene maña con los animales pero que carece de cualquier conocimiento reglado, lo que le genera críticas como divulgador. Además, en varias ocasiones Cuesta ha presumido de trabajar solamente con animales salvajes, a diferencia de cómo se realizan el resto de programillas que básicamente exponen en la naturaleza animales criados en cautividad. Cuando tú quieres rodar un documental, lo que haces es llevarte a los animales a un entorno natural y grabarlos. Nadie se va a la jungla a esperar a ver si aparece una serpiente, porque eso te llevaría horas, incluso días, disparando los costes de producción. Cualquiera que conozca la naturaleza sabe que no funciona así, dice Fernando Tete Peralta, responsable de Faunia y Acción, la primera proveedora de animales para cine y televisión de España. Yo no sé cómo trabaja Cuesta en Bangkok, pero sí puedo decir que ha rodado con una de mis tigresas. De hecho, lo presentó en el programilla como si fuera un animal salvaje. Continúa Peralta, quien, como la mayor parte de sus compañerijillos, cree que Frank usa animales domésticos en sus programillas. Hay que saber reconocerlos, y yo alguna vez le he pillado alguno. Recuerdo una lechuza que sacó que si te fijabas veías que tenía las plumas de la punta de las alas deshilachadas, que es una cosirijilla que sucede cuando aletean dentro de la jaula y se rozan con el metal, afirma. Aunque Peralta y Frank las tuvieran tiesas en su momentillo porque Cuesta le acusó de usar animales esclavos y de tratarlos a palos, el proveedor de animales para la pantalla ya no le guarda rencor. Ha cambiado en los últimos años, ya no defiende las tonterías esas de los animalistas, que son chavales de ciudad que nunca han visto un caballo en personilla, y también tengo constancia de que ha rescatado bastantes animales, sobre todo porque los ha llevado a la protectora de un amiguijillo, concluye. Ahora acá. Frank ha sido presentado a menudo como veterinario o herpetólogo, la rama de la zoología que estudia los reptiles, pero nunca ha revelado cuándo realizó estos estudios ni en qué lugar. En España la carrera de herpetología no existe como tal, más allá de cursos o asignaturas en el grado de veterinaria. Lo más concreto que ha mencionado alguna vez al respecto es que estudió primaria en España, secundaria en Argentina y Estados Unidos y finalmente cursó estudios universitarios en Austria y Tailandia. Como anécdota, en el país centroeuropeo aseguró haberse enrollado con una profesora feísima para pasar una asignatura. A lo largo de estos años, Cuesta se ha encontrado con expertos de todo tipo que cuestionaban su conocimiento de las materias que divulga en televisión, aunque sus seguidores siempre han defendido que para qué sirven los títulos cuando uno ya ha demostrado haber pasado años rodeado de especies salvajes. Pero hubo un caso en el que sí habría resultado útil un cierto background en biología. En 2014, Frank Cuesta reveló haber descubierto en Birmania la rana más pequeña del mundo, un ejemplar de 6,9 milímetros. Que no se llega a ver. El presentador explicó a Fórmula TV que se hallaba en un proceso de catalogar esta nueva especie, ya que había examinado 32 hembras según el de mayor tamaño que los machos, y todas ellas resultaban de menor tamaño que la rana musca de Nueva Guinea, que con sus 7,7 milímetros es oficialmente el vertebrado más pequeño jamás descubierto. Para Marta Calvo, coordinadora de la sección herpetología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la rana supuestamente nueva especie sin describir que sale representada en las fotos es un metamorfo de seguramente un sapo, no es un ejemplar adulto. Es decir, que los especímenes estaban aún por completar su transformación desde la forma de renacuajo cuando fueron sorprendidos por Frank. En zoología, para afirmar que se ha descubierto una especie nueva es necesario corroborarlo mediante la comparación con sus especies relativas o hermanas, cosa que en este caso no se hizo. No es una rana enana, sino una cría de sapo. Principalmente porque los conocimientos de Frank de la Jungla distan mucho de identificar correctamente a nivel específico los anfibios que encuentra en sus salidas de campo, dice Calvo. Al ser los ejemplares juveniles recién metamorfoseados en alguna especie de bufónido, es imposible censarlos hasta que esos ejemplares no alcancen cierta madurez sexual. Y por supuesto, antes de divulgarlo en ningún sitio se publica en una revista científica como hicieron en PLOS ONE los investigadores que encontraron a la Paedophryne amauncios en Nueva Guinea. Para Ignacio de la Riva, otro de los herpetólogos más reputados de nuestro país y compañerijillo de Calvo en el NNCN, el descubrimiento de Cuesta también resulta sospechoso. Hay varias especies de ranas que compiten por ser la más pequeña del mundillo. En Cuba, Brasil, Perú, Madagascar, Nueva Guinea, todas ellas con adultos por debajo de 10 milímetros. Sin embargo, si él hubiese encontrado una rana muy pequeña, alguien le estuviera estudiando y resultase que es nueva, pues ya se vería, explica de la Riva, pero mientras no se sepa lo que es y si él mismo no es capaz de identificarla, no hay descubrimiento alguno. Al valorar las fotos aportadas por Cuesta, este experimento herpetólogo duda de su fiabilidad y origen. La primera de todas corresponde además a un juvenil. Además, el artículo tiene más de 5 años y no hay ninguna rana de Birmania descrita en los últimos 5 años que cumpla con esas características. Son equívocos sorprendentes en alguien que lleva décadas conviviendo y trabajando con reptiles, ofirios y anfibios.
El problema de la divulgación. Tanto la Asociación Herpetológica Española como la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales han denunciado en algún momento el contenido de los programillas de Frank, calificándolos de inexactos, despectivos o de ser un pésimo ejemplo de divulgación. También han acusado ante las autoridades al presentador y a la productora de los documentales que fueron emitidos en 4 desde el 2014, emite Welfare en The Mets, de quebrantar, entre otras, la Ley 42/2007 de protección del patrimonio natural y biodiversidad. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico, dice el artículo 58. Que mucho, ¿ah? Que nos vamos a saltar. Gran partecilla de la vida de Frank Cuesta que ha relatado de sí mismo a lo largo de estos años resulta difícil de creer. La verdad que brota entre los matorrales de sus intrépidas aventurillas es más increíble aún, pero el leonés se comporta ante esta luz cegadora como ante una cobra real. Se queda quieto, se mueve muy despacio y desaparece. Como en El hombre que mató a Liberty Balance, lo único que Frank desea ver impreso no es su vida en su leyenda. Hay algunas cosillas que me he saltado, porque era más largo de lo que pensaba, tío. 2019. Que ya había, por supuesto, mucha gente que no le creía, encontraba incongruencias, mentirillas, ¿no? Para colarte una narrativa muy bonita o muy fantasiosa. Me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios,